Cuando pierdes la pasión o el gusto por lo que haces, se nota. La gente de Springfield aborrece ir a la iglesia y que el reverendo Alegría no muestre interés por su labor tampoco ayuda. Hago mi mejor esfuerzo con el material de que dispongo. Puede ser divertido. No es que necesite montar un espectáculo completo para mantener despierta a su feligresía. Miguel remó. Pero su apatía raya en los límites de lo absurdo y lo blasfemo. Se pueden salvar más almas con patines y hornos para niña que con esta píldora para dormir de 2000 páginas. Aunque sí ha tenido momentos en los que ayudó con entusiasmo a su rebaño, su indiferencia predomina en el resto de la serie. Y en Pregúntale a Marge conocimos el origen de ese desdén. Me extraña que aún no exista un episodio o al menos una subtrama en la que Homero y el reverendo hagan buenas migas alrededor de su mutuo desprecio por Flanders. ¡Estúpido Flanders! Con el fin de retar a los escritores nuevos, suelen darles ideas que se ven poco interesantes en el papel. En este caso, Donick Cary hizo su debut con la premisa de la crisis de fe de Marge, que evolucionó al agregar al reverendo, ya que seguían con la idea de explorar a los personajes secundarios. Y a eso sumaron el concepto de la cara de Homero apareciendo en una caja. ¡Maldito seas! ¡Es una caja! El título del episodio en inglés es In Marge We Trust, confiamos en Marge, que alude a la frase In God We Trust, confiamos en Dios, la cual se halla en varias denominaciones de dólares estadounidenses. Como detalle adicional, ya que este episodio involucra a Japón, en ese país el título es Maji no Terehon Jinsei Soudan, es decir, la consejería o los consejos telefónicos de Marge. Este y otros datos mencionados más adelante provienen del blog del club de fans japoneses de Los Simpson, recurso que ya había mencionado antes, muy útil para conocer la perspectiva del país sobre el programa, o para aprender su idioma de la mano de algo que ya conoces. Y en Disney Plus está la serie en japonés. Un pequeño inconveniente es que los subtítulos no concuerdan con ese doblaje, ya que traducen los diálogos originales, pero igual es útil. Bart y Lisa se levantaron temprano un domingo para ver Tommy y Dalia escondidas. Tiempos oscuros en los que solo había una pantalla en casa. Algunos dirán que era mucho mejor. El título del corto alude a Def Comedy Jam, programa de stand-up comedy de HBO, y la trama se basa en algo real. En 1995, luego de 3 años de pausa, Francia realizó pruebas nucleares en la Polinesia Francesa, ganándose la reprobación de otros países que buscaban firmar un acuerdo de suspensión de pruebas nucleares, lo que sí ocurrió en 1996. Entre tanto, Dali usó el estetoscopio con el cable más largo del mundo para dejar sordo al gato. En la casa Simpson parecía de madrugada, pero eran casi las 9, porque estaba tan oscuro. Marge, como siempre, debe empujar a la familia a la iglesia, pero hasta ella misma cae dormida ante el soporífero sermón del reverendo, quien debe despertarlos con sonidos fuertes. Al menos no usó el silbato disco, sea lo que sea. El padre de Martin fue más inteligente y llevó lentes oscuros para disimular mejor. Esto fue un error de animación, pero encaja con el contexto de la escena. De vuelta en casa, Homero y los chicos planean tirar por fin el árbol de la última Navidad, bajo el cual todavía hay un regalo que nunca le entregaron al abuelo. Una vez más me surge lo latinoamericano, no entiendo por qué a los gringos les gusta tener el cadáver de un árbol descomponiéndose en su sala. Sí, es algo tradicional y a la gente le gusta salir a comprarlo o cortarlo ellos mismos, y como dijeron en Metalocalypse, es de las cosas más metaleras que hay, pero resulta más práctico tener un árbol falso, ¿verdad? En el basurero hay un letrero que dice no tirar basura. Mientras se arriesgan a contagiarse de tétanos o de rabia escudriñando entre la basura, Bart encuentra una misteriosa caja con un logo igual a la cara de Homero. Yo también me alteraría si viera un producto que lleva mi imagen, pero creo que hacia allá va la publicidad. De alguna forma harán que los productos sean personalizados al punto de usar tu cara. Si el mundo parece distópico ahora, vendrán cosas peores. ¡Qué tontería! Nadie nos está observando en este momento. Hoy tendrían que elaborar esta subtrama de manera muy distinta. Fácilmente podrían consultar la respuesta al misterio por internet. En ese entonces ya existía, pero el acceso no era masivo y la información era más escasa. Marge considera que los sermones del reverendo, aparte de servir como somníferos, no son edificantes y le manifiesta su preocupación. Alegría le responde que ha notado que ella tampoco hace mucho por su comunidad, así que se ofrece como voluntaria.
Aunque ya no vivimos en una época en la que la iglesia es la última autoridad moral, todavía hay quienes les piden consejo a sus líderes. Yo por mi parte nunca le he pedido consejo a un párroco o algo similar, no sé ustedes. Marsh escucha cómo Alegría le responde apáticamente a Skinner, quien buscaba ayuda ya que su madre cubrió su parte del televisor. ¿Cómo funciona eso? Así como en esta imagen en la que evitan que el otro vea la mitad de la pantalla en un multijugador, mientras veían El hombre sin rostro, protagonizada por Mel Gibson. Marsh le reprocha a Alegría su desinterés y este recuerda la época en la que llegó a Springfield, optimista e idealista, con una guitarra a su espalda y la canción Jesus is Just Alright de los Doobie Brothers en la radio. Pero no contaba con la pesadilla que era Ned Flanders, quien le dijo horrorizado que lo convencieron de hacer el bumping, baile que surgió en los 70 y es el mismo que hicieron Homero y Marsh la noche en que ella le enseñó francés. Y desde ahí comenzó a llamarlo para pedirle consejos sobre nimiedades, entre ellas sentirse culpable por desear a su propia mujer. ¡Esa es la idea, soquete! En los mandamientos dice no desear a la mujer del prójimo, no a la tuya. Un solo hombre fue capaz de acabar con la vocación del reverendo y desde el primer día. Lo sensato sería que le pusiera un alto y le dijera que dejara de ser tan mojigato. Llevar a su perro a dejar su pecadillo en el jardín de Ned, aunque fuera un desquite, era solo temporal. O cambias de actitud o cambias de empleo, porque así no se puede vivir. Cuando trabajé en un colegio católico, uno de los padres contaba historias sobre lidiar con personas así, pero por lo general eran de avanzada edad, más comprensible, como que algunos a medida que van envejeciendo se van volviendo más santurrones. Flanders sí que necesitaba un buen toque de realidad desde temprano. Marsh toma el lugar del reverendo contestando llamadas, nombrándose la señora que escucha o la tía consejera. Le hace falta aspereza a la voz de la Marsh japonesa. Esta es de las primeras veces que Moe manifiesta su depresión, que se volvería más explícita con los años. ¡Jaja! ¡Mírenlo! ¡Está deprimido! ¡Esto es comedia! Gracias a escuchar a Moe, Marsh y sus consejos se vuelven populares. Para conocer el origen de la caja, Homero y los chicos van a... El sol feliz. ¿Cómo? El sol feliz. Ah, claro, esos son dos soles gordos golpeándose. Aunque Akira fue interpretado por su actor de ese entonces, Hank Azaria, los demás personajes episódicos japoneses en esta ocasión, adelantándose a la época actual, sí recibieron voces provenientes de ese país. Y los mandriles también fueron interpretados por un mandril real. Su nombre es Frank Welker. Bueno, reconocerán a Welker por ser la voz de Fred en Scooby-Doo y por proveer los sonidos de animales en Los Simpson y en muchas otras series. ¡Habla! Los japoneses les asignan cualidades que resultan extrañas o incomprensibles para la cultura occidental a algunas cosas. Una exageración de eso es que aquí consideran que ese detergente envía la mugre a la tierra de los espíritus y por lo tanto los platos tienen suerte. Y como en otros países, en Japón usan el inglés para nombrar productos y otras cosas, ya que les parece que tiene más estilo. En este caso el detergente se llama Mr. Sparkle o Mr. Sparkle, que quiere decir Mr. Chispa en inglés. Está escrito en katakana, silabario reservado en su mayoría para palabras y nombres extranjeros. A menos que estuviera leyendo en otra parte de la caja, el logotipo no dice todo lo que menciona Akira. Dice Power Green, poder limpio o poder de limpieza. O al menos creo que debería decir Paua, pero le faltó el pequeño círculo junto a la sílaba ja. Más adelante los Simpson van a la biblioteca a pedir el directorio telefónico de Hokkaido, la prefectura más septentrional de Japón, porque si digo más norteña la gente entendería otra cosa, donde se encuentra la fábrica del detergente. Homero marca 19 números, algo exagerado incluso para una llamada internacional, un tipo de broma que padre de familia adoptaría luego. Desafortunadamente en los comentarios del DVD no explican por qué el bibliotecario sale corriendo. ¿Será porque no quería responsabilizarse de que alguien más hizo una llamada de larga distancia? Algo que sí mencionan es que en teoría el directorio debería estar en japonés, y tienen razón. El control de calidad en la compañía de Mr. Chispa es estricto, con varios supervisores observando la cantidad del detergente depositada en cada caja. Otra particularidad de los japoneses es que su interpretación del inglés a veces es muy distinta. Es por eso que quien le contesta a Homero lleva una camiseta con una frase sin sentido y habla el idioma de manera poco natural. Así que este es un estereotipo de un estereotipo.
Esto se repetiría cuando visitan el restaurante Gringolandia, y quien los atiende viste con otra camiseta así y habla de manera similar. No sé por qué la gente se pone a inventar cosas como Lenny mintiéndole a Carl sobre tener una esposa. Tarde o temprano la verdad surge y da lugar a momentos incómodos. Claro que en un episodio anterior se insinuó que él sí estaba casado. Tal vez se divorciaron, esa mujer parecía tener muy mal carácter. Marsh le aconseja amortiguar la verdad con una buena cena. Voy a llenar a Carlos hasta que no sepa ni quién es. Yo sé que en este caso sí hablaban de comida, pero fuera de contexto ese diálogo es... bueno, ustedes saben. El reverendo queda al margen cuando Marsh toma el lugar de guía espiritual en Springfield, atendiendo problemas tan urgentes como el sueño recurrente de Mel Patiño en el que cae de lugares altos. Yo solía soñar lo mismo con mucha frecuencia cuando era niño. Se siente mal ser desplazado, que la atención del que antes era tu público se dirija a alguien más, pero en el caso de Alegría fue por su culpa, tal y como le dicen los santos de los vitrales en su iglesia. No sé si fue su imaginación o una visión divina. En cuanto a los santos, hay 2 reales y 2 ficticios. ¿Religión? ¿Aprender? ¡Vámonos de aquí! ¡Oigan! San Eleuterio fue uno de los primeros papas de la Iglesia Católica. San Bartolomé fue uno de los apóstoles de Jesús. Sí hubo un santo que fue devorado por leones, pero se llamaba San Ignacio, mientras que aquí lo nombran San Lucio. Y ya fuera por decisión del propio escritor del guión o del resto de la producción, Don Icari fue incluido como santo. Alegría se refugia en sus trenes de juguete, que aunque ya habían sido establecidos como su hobby, calzó perfecto para la ocasión, ya que los escritores lo consideran una actividad perfecta para un hombre solitario, y un par de ellos comparte esa afición. Ya que la gente de Mr. Chispa creía que Homero estaba interesado en distribuir su producto, le enviaron un video publicitario, inspirado por los excéntricos comerciales japoneses, que a veces incluyen celebridades extranjeras en situaciones extrañas. Si creían que en él solo hablaban incoherencias, no es así, usaron japonés genuino, y también un poco de inglés. Awesome Power. Ese es mi nuevo nombre, Awesome Power. Y las traducciones tanto en inglés como del doblaje fueron lo más fieles posibles al original. La parte más difícil para el equipo creativo fue hallar la solución al dilema del logo. Fue George Meyer, quien como habrán notado en estas retrospectivas era quien salía con las ideas más abstractas, el que sugirió lo del pez y la bombilla. Ayudó el hecho de que cuando entrenan a los nuevos artistas del programa suelen mencionar que la cabeza de Homero se asemeja a la de una bombilla, y que David Silverman, director de animación, solía dibujarlo con cara de pez, así que ya tenían la solución, solo que no lo sabían. Mr. Chispa era una fusión de logos corporativos, así que al final fue una coincidencia. Curioso que cuando visitaron Japón no incluyeran aunque fuera una escena en la que alguien reconociera a Homero también, pero quizás consideraron que sería como repetir la parte en la que los turistas japoneses lo reconocen en el zoológico. Eso sí ocurrió cuando conoció a Kumiko, porque él usaría las frases del comercial cuando ella le señaló su parecido con el logo. Y por supuesto, la caja siguió apareciendo en varios episodios de la serie. También quedaría inmortalizada en la presentación actual, entre comillas, porque rara vez la usan hoy en día. Hablando del impacto real de los Simpson entre los japoneses, Matt Groening dice que durante algún tiempo ellos asociaron más a la familia con ser la imagen publicitaria del refresco Sisi Lemon. ¿Perdón? Ese es el dough de Homero en japonés. Yo estaría igual de triste que el Capitán McAllister al tener que aceptar que mi videojuego se perdió en el mar. En inglés era un Game Boy. En la casita del horror en Comic 13, cuando el capitán se ofrece a capturar a un pez gigante que atormentaba las costas de Springfield, además de dinero solicita un Game Boy para reemplazar al que reclamó el mar, aludiendo a este episodio. El problema de dar consejos es que algunas veces no entiendes el contexto completo de una situación, y por tanto podrías dar una solución equivocada, como pasó aquí cuando Marsh le dijo a Flanders que echara a los bravucones del frente de su tienda. Debió decirle que le informara a la seguridad del centro comercial si tanto le incomodaban, pero en su lugar causó que se convirtiera en su víctima y lo persiguieron toda la noche.
Ahí está el auto para zurdos que Burns había comprado cuando Ned inauguró la tienda. ¿Será que nunca lo retiró o será otro de los 3 que produjeron? De acuerdo a la producción, el reverendo conduce un Volkswagen Karmann Ghia convertible, el cual tenía desde su juventud y conserva hasta hoy, un poco más abollado. Ned se escondió de los bravucones en la jaula de unos mandriles muy agresivos. Ni siquiera los empleados saben cómo controlarlos, no quieren interferir con su sociedad. Me gusta la conexión que hicieron con el hobby de Alegría. Usó un tren para rescatar a Ned, arriesgando su vida para ayudarle al feligrés que agotó su espíritu. ¡Ay, pobres monitos! Ellos empezaron. ¿Cómo que pobres monitos? ¿Entonces preferías que le arrancaran la cara a Ned? Esta niña necesita organizar sus prioridades. Luego de que Ned le agradece, Alegría dice que Marsh le hizo dar cuenta que ser ministro es más que interesarse por la gente. En el diálogo original dice no interesarse por la gente, como si la apatía fuera un requerimiento entre los párrocos, o solo estaba haciendo un chiste. Basado en su experiencia, el reverendo nombra a su siguiente sermón La conquista del condado de los simios, aludiendo a la película Conquista del planeta de los simios de 1972, la cuarta parte de la saga original, no tan buena como las 3 anteriores. Y eso mismo pasó, a mi parecer, con la saga moderna. La cuarta parte que sacaron palidece en comparación a la trilogía original, como que los simios solo dan para 3. Pero bueno, el sermón del reverendo poco tiene que envidiarles a esos filmes, ya que recuperó el amor por su trabajo y la atención de su feligresía. Eso sí, no sé qué tan útil sea ese sermón para la gente, como quería Marsh. Hubo 2 escenas eliminadas. La primera ocurriría al salir de la misa del inicio y veríamos más del desánimo del reverendo. Flanders intentaría comentarle un punto del sermón que le pareció interesante, pero el ministro lo despide y le dice que lo vería el próximo domingo. Los Simpson menos Marsh se verían agotados y Homero le diría a Alegría que todo estuvo muy gracioso. Y esta sería la primera vez que Marsh le comentaría al párroco que no creía que su sermón era muy útil para la vida diaria, a lo que él la despediría igual que a Flanders. La segunda escena mostraría un detalle adicional del pasado del reverendo. La persona a la que reemplazaría era Gaspar, quien le diría que su trabajo no sería sencillo y que estaba fastidiado, riéndose con malicia al saber lo que le esperaba. Lástima que no hayan dejado esa. Sabemos poco del personaje y casi siempre es bueno cuando agregan algún nuevo detalle. La serie hizo una versión nefasta de esta misma trama. Imaginen si en vez de intentar mejorar y recuperar su fe y su vocación, el reverendo hubiera escudriñado en la vida de Marsh para intentar demostrar que ella era una mala persona y que no estaba capacitada para aconsejar a la gente. Eso fue lo que sucedió en Guerra de Clérigos, en donde un nuevo pastor encantó a la ciudad y desplazó temporalmente a Alegría. Y lo peor es que al final, en vez de que el reverendo halle una manera positiva de recuperar a su congregación, el nuevo párroco tiene que irse y ya. Un miserable regreso al statu quo en una historia que no necesitaba 2 partes en comparación a esta, cuyas tramas fácilmente podrían ocupar un episodio aparte. La historia de Homero y la caja podría extenderse. Iría al consulado japonés, tal vez encontraría a la persona que compró la caja y otras situaciones que lo sumergirían más en la peculiar cultura japonesa. Josh Weinstein considera que este es el episodio menos valorado de su etapa como productor, ya que contuvo elementos que apreciarían más los adultos o los apreciarías tú al crecer, como el tema de la fe y el amor por lo que haces. Y en un artículo del magazine Entertainment Weekly del año 2000, en el que Matt Groening listó sus 10 episodios favoritos de la serie hasta entonces, puso este como número 5. Yo no iría tan lejos, pero el capítulo sí que me gustó mucho desde que lo vi, particularmente la trama de la caja de Mr. Chispa, con el choque cultural entre Estados Unidos y Japón, novedoso por esos días, antes de que el anime y otros elementos fueran más comunes por estos lados. Como Weinstein dijo, el aprecio por la trama principal vino después. Si lo pensamos bien, Alegría es uno de los personajes más normales del programa. No representa una dura crítica a las instituciones religiosas, o bueno, casi nunca. Pero todas las religiones dicen que hay un alma. ¿Por qué mentirían? ¿Qué ganarían con eso? No los escucho tallar. Pero sí la apatía general y la frustración que muchos de sus integrantes sienten en la realidad. Y el combinarlo con Marsh, cuyas historias ocurren en su mayoría a pequeña escala, resulta en algo con lo que muchos pueden identificarse. Un afán de hacer algo más por la comunidad, a pesar de nuestras deficiencias. Y el final dio un chispazo de esperanza.
Claro, el reverendo no va a pelearse con mandriles cada semana para tener algo que contar, pero al menos por una vez lo vimos con su espíritu resuelto. Bueno, también está esa vez en la que Homero le vendió su colchón, pero falta mucho para eso. Solo tiene que aceptarlo. GTA 6 saldrá en noviembre de 2026, no en mayo. Tenía otro final en mente, pero el enésimo retraso de ese juego me recordó a la escena. Solo tenemos que aceptarlo. Y eso también significa que la versión de PC se retrasará todavía más. Para cuando salga mi computador actual que compré este año va a estar obsoleto. ¿A quién recurren los youtubers cuando necesitan consejo? Perdón. Gracias, queridos miembros. Y súper gracias por sus súper comentarios. Desafortunadamente no fui al concierto de Linkin Park, por circunstancias fuera de mi control. Además tenía entendido que el lugar donde lo hicieron es como una trampa mortal, así que es mejor no tentar a la suerte. Espero que lo disfrutes, el set list se ve sustancioso. Con lo limitada que es la comunidad de modding de Hit and Run, dudo mucho que le dediquen un proyecto entero a Desencanto. Tal vez sus personajes hagan un cameo en algún mod, lo cual es complejo ya que tendrían que construir sus modelos desde cero, a diferencia de los de Futurama. Una mención especial para la siguiente tanda de super amigos del mes: Franco Vicini, Modalus, Stupid Punks, Tobias Rip, Javier García, Almacrop de Venegas y Cárcamo, Andrés González, Rubgeon, Hey Kaiser 19, Eduardo Juárez, Pablo Jerez, Tommy Bowder, Giorgio Castilla, Say Shiny, Loki Chris, Frankie Layton, Señor Robot PG, Nightmare Zack, Mr. Noob, Zero Kikes, Noveno Piso, Marcelo Fernández, Alejandro Lombardo, Avestrux 79, Nicasio, José Cosaín, Shin, Ruiz Señor del Tequila, Hernana RG, Charlicito, Silk Road N, Kaetun y Browser Dragon 16.